quiero rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues nada, yo querría eso, pues decir alguna cosa que os pueda servir para vuestra vida, ¿no? Quise venir, aparte de que me lo dijera Victoria, porque me mandó el programa, ¿no?, de la convivencia que tenía. Y en el programa me sorprendió mucho San Juan Pablo II y la familia. ¿Por qué me sorprendió? Porque, bueno, el Papa actual es el Papa Francisco y antes ha pasado el Papa Benedicto. Y sin embargo vosotros cogéis un poco como lema y directriz a San Juan Pablo II. Y eso me llamó mucho la atención. Digo, estas personas y yo coincidimos. Como diciendo, yo creo que el norte va por aquí, el rumbo va por aquí. Han pasado otras cosas después, pero el núcleo, esta familia y yo coincidimos en el pensamiento. Y por eso me llamó la atención y dije, pues voy a ir, ¿no? Y lo que yo piense y viva, pues si lo puedo transmitir a otras personas que tienen esa inquietud, pues a lo mejor les puede hacer bien, ¿no? Y vosotros me podéis hacer bien a mí y yo a vosotros, ¿no? Así que eso que has dicho, ¿no? Las familias viven su vida cristiana, pero es bueno vernos, porque convivir fortalece, ¿no? Pues eso también me pasa a mí, ¿no? El ver que hay personas que han tenido como la misma intuición que yo he tenido en mi vida, y pues, el conoceros y el compartir un rato y un pensamiento a vosotros puede hacer bien y a mí también, ¿no? Y por eso digo, bueno, pues me llamó la atención y dije a Victoria, voy para allá, ¿no? Ahora, los sábados por la mañana es cuando hay clase allí en el Palacio Episcopal, donde se imparten las clases del máster, y ahora mismo de 9:30 a 2 se están dando clases allí en el instituto. Como habéis dicho, nada más verme, Juan Pablo II, el Papa de la familia. ¿Por qué se le dice al Papa Juan Pablo II el Papa de la familia? Yo cuando lo leí estaba en un libro que hizo el que llevaba el proceso de beatificación de Juan Pablo II, un libro que se llama ¿Por qué es santo? Y dice que una vez desayunando, él compartía la mesa con mucha gente, aprovechaba para despachar. Sus comidas, sus desayunos eran trabajo. Y entonces dice que estando allí con gente, dijo, yo no voy a pasar a la historia, pero si pasara a la historia me gustaría pasar como el Papa de la familia. Fue eso lo que él dijo. Yo no voy a pasar a la historia, pero si pasara a la historia me gustaría pasar como el Papa de la familia. Y a raíz de ahí, ¿no?, se le puso ese título, ¿no?, a Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II, el Papa de la familia, porque él mismo lo dijo, ¿no? ¿Y por qué ese empeño del Papa de la familia? Porque el Papa Juan Pablo II hizo muchísimas cosas. O sea, era una especie de Superman. Beatificó él más gente que en la historia de la Iglesia junta. O sea, canonizó él más gente que en la historia de la Iglesia junta. Visitaba, cuando no estaba de viaje por ahí, todas las parroquias de Roma. Él era obispo de Roma y los fines de semana aprovechaba y visitaba todas las parroquias de Roma. Inició los encuentros con jóvenes, hizo que cayera el muro de Berlín. Era un hombre poliédrico, tenía muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué
poner el tiro ahí, el tiro en yo quiero ser el papa de la familia. ¿Por qué puso el tiro ahí, no? Había hecho muchísimo. ¿Por qué no es el papa de los jóvenes? ¿Por qué no es el papa del diálogo interecuménico? ¿Por qué no es el papa de, no sé, político, ¿no? Un hombre que transformó el mundo como lo conoció? ¿Por qué puso el acento de el papa? Yo soy el papa, quiero ser el papa de la familia. Pues porque a lo largo de su vida, de su experiencia, él se dio cuenta de que de alguna manera el ser humano es lo que vive en su familia. La Iglesia dice muchas veces, no se pueden respetar los derechos humanos si no se respetan los derechos de la familia. Porque el ser humano no es un individuo aislado. Incluso cuando te preguntan tu nombre y tú dices quién eres, pues por lo menos aquí en España dice tu nombre y apellido. Que están diciendo quién eres, cuál es el origen de tu vida. Yo me llamo Alberto Herrero Serrano porque tengo un padre y una madre. O sea, no me puedes entender a mí si no entiendes de dónde vengo. Sí. La génesis y el desarrollo de la persona no puede entenderse sin la familia que te ha dado la vida y te ha constituido. Esa era un poco la explicación. Hay un testimonio muy extraordinario de una polaca, Wanda Podhalska, que escribió un libro donde recoge muchísimas cartas que se escribían él y San Juan Pablo II. Y fue la primera directora del Instituto de la Familia de Cracovia. Y ese testimonio es muy importante porque viene a decir, conoció al Papa de muy jovencita, y viene a descubrir un poco el alma de Juan Pablo II. Entonces ella dice que Dios fue como preparando dos almas, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Vosotros por un lado y yo por otro, y de pronto coincidimos en un interés común, en unas inquietudes comunes, en unas intuiciones. Pues ella dice que lo mismo le pasó a ella, que ella vivió unas experiencias tremendas, Juan Pablo II vivió otras experiencias tremendas, y que los dos coincidieron en unos intereses y en unas preocupaciones comunes. Esta mujer estaba en los Scouts de Polonia, y los nazis dijeron que los Scouts eran no solo un grupo que le gusta la montaña, sino que tenía la ideología, ¿no? Una ideología de resistirse al nazismo. Y entonces la cogieron de conejilla de India en un campo de concentración. Y en ese campo de concentración, pues ella empieza a ver experiencias tremendas. Experiencias tremendas que le llevan a hacerse las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Qué sentido tiene el cuerpo? La sensibilidad especial por los niños. Por ejemplo, pues ella reflexiona en voz alta, ¿no? Dice, era curioso que la Gestapo llevaba en la hebilla del pantalón, llevaba escrita la frase, Dios está con nosotros. Decía ella. Bueno, pero ¿cómo que Dios está con nosotros? ¿Qué cosa más absurda es esta, ¿no? Recuerdo el cardenal Lustiger de París durante muchos años, que era un judío converso, y él decía que aquella manía que tuvo Hitler con los judíos era porque de alguna manera él se sentía el pueblo elegido por Dios, pero para dominar al mundo, y se encuentra con otro pueblo que de alguna manera dice lo contrario, pero de manera diversa. El pueblo elegido de Dios es el pueblo judío, no el pueblo ario.
Pero nosotros, en vez de tiranizar a las personas, pues las servimos. Somos el instrumento que Dios ha elegido para que venga el Mesías, ¿no? Y entonces Hitler pues hace como un pulso. Bueno, vamos a ver realmente cuál es el pueblo elegido de Dios, ¿no? Y por eso decía ella que le llamaba muchísimo la atención que el cinturón de los soldados de allí del campo de concentración pusiera en la villa aquello: Dios está con nosotros, ¿no? Esto es una paradoja, ¿no? ¿Por qué permite Dios que estas personas que no creen en nada y que son capaces de destrozar todos los principios morales del ser humano diga que Dios está con ellos? Ella dice, por ejemplo, que los niños que nacían en el campo de concentración, dice, no consentían, no querían que la mujer abortase porque era un instrumento de trabajo, la mujer quería personas fuertes, entonces el aborto sabía que debilitaba mucho a la mujer, y entonces lo que hacían era dejar que nacieran y o los dejaban en una sala que murieran de hambre los niños, o los quemaban vivos en un horno. Y decía ella, yo fui testigo de esa escena, decía ella, ¿no? Lo digo así con crudeza porque, ya digo, Dios se sirve a veces de experiencias terribles para luego reconducir a una persona y hacer mucho bien en la vida. Entonces ella, en ese campo de concentración, empieza a ver eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es un ser humano? ¿Cómo es posible que esta persona que está aquí sea capaz de insultarme, de pegarme, y luego acaricie con ternura a su mujer y a sus hijos? ¿Qué especie de locura es esta, ¿no? Estas personas tienen alma, decía ella, estas personas que están aquí tienen alma. Luego dice que vio también en ese campo de concentración pues experiencias de lesbianas, ¿no? Y dice ella, y eso me llevó a tener incluso repugnancia por mi propio cuerpo, ¿no? Es decir, parece que me siento encerrada en un cuerpo de mujer, pero algo que no vivo de manera pacífica, ¿no? Entonces, en esa experiencia durísima del campo de concentración, pues ella empieza a hacerse esas preguntas fundamentales de la vida, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué sentido tiene el cuerpo? ¿Qué sentido tienen las relaciones humanas? La sensibilidad especial por los niños. Entonces, cuando salió del campo de concentración, dice que empezó a estudiar como loca cualquier ciencia que le diera un poco la respuesta a esos interrogantes que ella a través de la vida se iba haciendo. Y entonces pues estudió psiquiatría, estudió psicología, estudió filosofía. Dice, y todo lo que iba estudiando no llegaba a las cuestiones últimas de la vida del ser humano. No respondía a lo que yo quería saber. Y luego pues la experiencia que había tenido con los sacerdotes, pues no sé, tenía siempre la sensación de que no me entendían, no llegaban al fondo de mi alma. Y entonces, cuenta ella, hubo unas charlas que organizó el hospital y en las que colaboraron algunos profesores, entre ellos era Karol Wojtyla. Entonces dice, fruto de esa charla, una vez fui a una iglesia y estaba él sentado en el confesionario y quise confesar con él, ¿no? Y entonces dice, bueno, por primera vez me sentí comprendida en lo más íntimo de mi corazón, ¿no? Y dice ella, bueno, son cosas que nos duelen a los sacerdotes, ¿no? Pero decía ella, era un hombre que te dabas cuenta que estaba dispuesto a dar paso a paso contigo lo necesario para sacarte del hoyo donde estabas. Y yo me preguntaba, ¿realmente puede haber un sacerdote que se tome tan en serio su trabajo? Que no sea un funcionario y me costaba trabajo, dice ella, o sea, percibir la autenticidad de un sacerdote que se tomaba tan en serio su ministerio. Y luego, no digo porque es una cosa práctica, me dijo, si te parece bien, mañana nos vemos en misa. Dice, es más, si puedes, ven a misa todos los días. Y dice ella,
jamás me había dicho nadie que viniera a misa todos los días. Dice, algo tan sencillo y nunca me lo había dicho nadie. Y además él no me dijo, ven mañana a verme, sino ven mañana a misa. Es como si tuviera la conciencia ese sacerdote de que él estaba ahí para llevarla a ella al Señor. No ven a verme a mí, sino ven a misa. Y entonces, a través de aquel primer encuentro de la confesión, pues ella fue coincidiendo en otros intereses con Karol Wojtyla. ¿En qué intereses? Pues dice que ella heredó una casa en el campo y fruto de esa donación, pues hizo allí una casa cuna. Y entonces llevaba allí a las mujeres y que estaban gestando, y entonces pues las cuidaba, las atendía y les ayudaba a salir adelante en el embarazo. Y poco a poco, a través de esos intereses comunes, de atención a los niños, de charlas, de formación de los profesionales de la sanidad, pues él y yo, cada uno por una experiencia distinta, nos fuimos dando cuenta de que no hacemos nada en esta vida si intentamos arreglar a la persona individualmente, porque el núcleo de las experiencias fundamentales del ser humano se tienen en la familia. Y entonces fue cuando ellos, cada uno por caminos distintos, fueron coincidiendo en la importancia de cuidar a la familia, no solo a los individuos, cada uno aisladamente de los demás, sino a la familia. Dice ella, me acuerdo, algunos encuentros, eso era parecido al sitio donde estamos, dice, eran encuentros que teníamos con parejas que tenían dificultades. Y entonces, dice ella, recuerdo alguna de esas sesiones donde Karol Wojtyla intervenía para ayudar a esas parejas, ¿no? Y entonces, allí delante del sagrario, pues el Papa decía eso, ¿no? Fundamentalmente, no culpabilizarlo uno a otro, no remover por ahora el pasado, pensar en lo que podemos construir y no en lo que podemos destruir. Decía ya, no recuerdo literalmente las palabras, pero un poco venía a decir eso. De tal manera que en el corazón y en la mente de esta mujer y del Papa se fue forjando, ¿no?, la idea de que había que hacer cosas que pudiesen ayudar a las familias a ser lo que son, eso que le gustaba tanto al Papa decir, familia, sé lo que eres. Y para ayudar a las familias en su naturaleza, se fueron poniendo en práctica varias cosas. Por un lado estaba la casa cuna, ayudar a las mujeres gestantes a sacar adelante su embarazo. Por otro lado, esos encuentros matrimoniales donde el Papa intentaba escuchar los problemas de los matrimonios y ayudarle en todo lo posible para sacarlos adelante, ¿no? Y en tercer lugar, poco a poco se fue forjando la idea de que era necesario formar a las personas, a los sacerdotes, a los laicos, para que pudieran ser un instrumento noble, valioso, en las manos de Dios para ayudar a la familia. La casa cuna, centros de orientación familiar, por decirlo así, y centros de formación. Esa tríada que acabo de decir, que se fue forjando en la vida de Juan Pablo II, pues algunos obispos, con la misma inquietud que los que estamos aquí, pues lo cogieron como camino a seguir. En concreto, en Murcia, donde yo vengo, pues el obispo que puso allí en Murcia el instituto,
tenía en la cabeza esa tríada que Juan Pablo II fue forjando en su propia vida. La casa cuna, centros de orientación familiar y un centro de formación. Y por eso fundó el COF, que era ese centro de orientación familiar, donde sigue existiendo, la gente llama, con una especie de teléfono de esperanza, pero con una formación, los que están allí, una formación cristiana, donde se intenta ayudar a cualquier miembro de una familia que tenga cualquier tipo de dificultades. Un centro de orientación familiar, una casa cuna que llevó a cabo luego el obispo que tenemos actualmente, don José Manuel. Don Juan Antonio llevó allí a las monjas de la Anunciación que se harían cargo de esa casa cuna, y luego él ya pues fundó, don José Manuel, la casa cuna de Sucina, donde las personas gestantes que tienen dificultad para sacar adelante los niños pues acuden allí y se les ayuda en todo lo necesario. Y por último el Instituto Juan Pablo II, que es un centro de formación para todo tipo de personas que de alguna manera quieran, tanto a nivel personal como en el trato con las familias, tener los principios básicos para saber qué es una familia y cómo se puede ayudar a otra familia a ser lo que son. Cuando en 1978 eligieron a Juan Pablo II, en 1980, 2 años después, hubo un sínodo de la familia, y fruto de ese sínodo lo dijeron a Juan Pablo II: ¿por qué no hace usted algo para promover la familia en el mundo? Y entonces creó 2 instituciones internacionales. El Pontificio Consejo de la Familia, que trataba de tratar con las autoridades políticas del mundo para favorecer las costumbres y las leyes en defensa de la familia. Y fundó el Instituto Juan Pablo II para la familia, lo fundó en Roma. Lo curioso es cuando se fundó tanto el Instituto como el Pontificio Consejo de la Familia, porque las cosas de la providencia no era algo normal, ¿no? Se funda en una audiencia general que va a tener lugar el 13 de mayo de 1981. A las 5 de la tarde, en la plaza de San Pedro, está la gente congregada para la audiencia general, igual que pasa ahora, son los miércoles por la mañana, en aquel entonces era el miércoles por la tarde, y entonces cuando está el papamóvil dando la vuelta por la plaza, el 13 de mayo de 1981, a las 5 de la tarde, es decir, el mismo día y a la misma hora de las primeras apariciones de la Virgen de Fátima, Ali Akka, aquel turco, pues dispara y hiere gravemente a Juan Pablo II. En esa audiencia, que iba a tener lugar y no tuvo lugar, el Papa anunciaba la creación del Pontificio Consejo de la Familia y del Instituto Juan Pablo II para la familia. El primer director del instituto, que murió hace poco, era el cardenal Carlo Cafarra, cardenal de Bolonia, pues decía eso: los acontecimientos no pasan por casualidad. Y es increíble que en aquellos días, donde había una manifestación espectacular en Roma a favor del aborto, parece que Dios quiso llevar a cabo lo que se dice en Polonia con San Estanislao: cuando las personas no abren su oído y su corazón a la palabra, tiene que ser la sangre la que convenza. Y entonces dice, tuvo que ser la lucha titánica de Juan Pablo II por la vida, el testimonio necesario para que se abrieran un poco los ojos de Italia en particular y del mundo en general, viendo la importancia
que tiene la vida de cada hombre, ¿no? El secretario de Juan Pablo II, que es ahora cardenal arzobispo de Cracovia, Sivi, dice que cuando fueron el Papa y él a la cárcel a ver a Elías K., que lo miraba y le decía: tú deberías estar muerto, porque yo soy un asesino profesional y yo te iré a matar, tú deberías estar muerto. Y entonces dice que su gran preocupación era eso que le habían dicho, el tercer secreto de Fátima, ¿no? Porque él decía: yo lo tenía todo previsto, pero mira que elegir el día de Fátima para pegar el tiro. Entonces estaba asombrado diciendo: ¿cómo es posible que haya una fuerza más grande que la mía? Yo te iré a matar y tú deberías estar muerto. ¿Qué dice el tercer secreto de Fátima? Decía el secretario Juan Pablo II. Estaba el hombre obsesionado como diciendo: hay por ahí un poder que tiene que ver con Fátima. Era la hija de Mahoma, ¿no? Y él pensaba que era como una especie de diosa que iba a vengarse por lo que había hecho, ¿no? Desde entonces la patrona del instituto, Juan Pablo II, es la Virgen de Fátima, precisamente porque fue fundada el día y la hora de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Carlo Cafarra, el cardenal de Bolonia, cuenta que recibió una carta de Sor Lucía, la pastorcilla de Fátima, ¿no? Escribió 2 cartas, dice, una muy larga, muy importante, que decía: la última batalla del diablo con la humanidad y con la Iglesia va a ser la familia. Al diablo le molesta especialmente todo lo que hace la Iglesia en la lucha y en la defensa de la familia, y hará todo lo posible por hacerle daño. Pero no se preocupe, le decía Sor Lucía a Carlo Cafarra en la carta, no se preocupe. Y repetía muchas veces, porque isse contere, citaba el libro del Génesis cuando dice: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza mientras tú le muerdas el calcañar, ¿no? Y entonces decía: isse contere, ella aplastará la cabeza. Así que no se asuste por los ataques que pueda recibir en su labor de hacer todo lo posible para ayudar a la familia, porque ella le va a ayudar y ella le va a proteger de todo lo que hace, ¿no? Y Carlo Cafarra destacaba eso, ¿no? Es decir, al demonio le molesta todo lo que especialmente la Iglesia haga en la enseñanza y en la pastoral por la familia. Bueno, todo esto lo cuento por eso, porque el lema que había elegido para esta convivencia, San Juan Pablo II y la familia, pues quería yo explicar un poquito el génesis, ¿no? Y qué tiene que ver la familia con la vida de Juan Pablo II. Una vez dicho eso, pues creo que merece la pena meterse un poco en lo que es el legado del pensamiento de Juan Pablo II para la familia. O sea, me he detenido un poco en ver su vida y por qué es el Papa de la familia, y ahora pues lo que quería era profundizar un poquillo en las cosas que Juan Pablo II ha ido aportando al pensamiento de la familia en general y de la familia cristiana. Sobre todo está recogido en lo que llamamos las catequesis del amor humano, que recuerdo cuando empezó que decíamos los sacerdotes: esto no tiene mucho fuste, porque va la gente a la audiencia general a Roma a ver al Papa, y el Papa parece que va a lo suyo. Es decir, pues sí, saludo al grupo que viene de Alicante, al grupo que viene de Murcia, al grupo que viene de Nicaragua, pero yo a lo mío. Entonces el Papa, durante 3 o 4 años,
todos los miércoles, pues daba una catequesis del amor humano. Y ya te digo, mucha gente pensaba, bueno, ¿qué empeño tiene este hombre para cada miércoles, en vez de, no sé, dedicarle a otras cosas, lo dedica a ir fundamentando lo que es la familia en el plan de Dios? Porque claro, el hombre sabía muy bien lo que hacía, porque lo que estaba haciendo era magisterio, estaba poniendo el fundamento muy bien explicado. Los especialistas dicen que nunca se había dedicado tanto tiempo, tanto espacio, tanto contenido a explicar un tema en la Iglesia, pero ni siquiera sobre la divinidad de Jesucristo, ¿no? O sea, que el magisterio de la Iglesia dedicase tanto espacio, tanto tiempo, tanta materia a un tema como el matrimonio y la familia, llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención porque él, por su experiencia y por su pensamiento, estaba convencido de que lo más importante en la vida social y lo más importante en la Iglesia era la familia. ¿Por qué la familia es tan importante? Y dice él, la familia es tan importante porque es el único lugar en el mundo donde a alguien lo quieren por lo que es y no por lo que tiene. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que en mi casa, cuando me ven, dicen, ya está aquí Alberto. ¿Y quién es Alberto? Pues Alberto es hermano de Pilar, de Olga, de Juanjo, de Alfredo, y es hijo de Francisco y de Encarna, y es nieto de Pedro y María, y es sobrino de... Es decir, que allí no me conocen, no me quieren, no soy importante, por decirlo de alguna manera, por mis cualidades, sino que soy importante y la gente me mira y me quiere sencillamente porque soy hijo de estos padres, hermano de estos hermanos, nieto de estos abuelos, etc. Dice, entonces, en un mundo donde a las personas las valoran fundamentalmente por lo que tiene, la familia es el único lugar en el mundo donde a la persona la quieren por lo que es. Eso le llevaba a Juan Pablo II, que era muy profundo, un poco el pensamiento oriental, ¿no? Que no es lineal, que va dando vueltas, ¿no? Pero entonces iba reflexionando y decía, la carta a la familia. Dice, la madre tiene una experiencia en su vida que no la tiene nadie y que es esencial para que las personas se traten y se respeten como personas. ¿Cuál es esa experiencia que tiene la madre? Dice, la experiencia que tiene la madre es que antes de vernos la cara, antes de saber si somos chicos o chicas, la madre ya reza por ese niño, por esa niña. Ya le habla. Ya ella se cuida para no hacer daño al que lleva dentro. Dice, es una experiencia fundamental para la sociedad. Porque en la sociedad que la gente se discrimina muchas veces por si eres hombre, por si eres mujer, por si eres alto, por si eres bajo, por si eres de un color, por si eres de otro color, si eres más listo, si eres más tonto. Dice, la madre aporta una experiencia única, esencial para el trato entre las personas. Y es que antes de vernos la cara y de saber cómo y quiénes somos, ella ya nos trata con la dignidad de personas. Es un pensamiento extraordinario. Luego, ya digo, él que tanto dedicó a explicar lo que aportan los miembros de la familia a los seres humanos, pues él decía que la madre es esa persona, ese ser, que cuando el mundo no te trata bien, entras
te abraza, te besa y te dice: tú eres lo más grande que hay en este mundo, porque yo sé lo que me ha costado traerte aquí. Y ese cariño desinteresado, profundo, noble de la madre, fortalece a la persona para salir de nuevo a la sociedad y luchar contra las contrariedades. Por eso sigue él profundizando diciendo: la vida de cada persona está registrada en el corazón y en la mente de la madre de cada uno de nosotros. Ella sabe dar la explicación necesaria de las cicatrices que tenemos cada uno en nuestro cuerpo y en nuestra alma. ¿Por qué reaccionamos de esta manera? ¿Por qué somos tímidos? ¿Por qué nos duele cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones de la vida? Y la madre, que te conoce incluso antes de haberte visto la cara, sabe explicar el génesis y el porqué de las cicatrices que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo y en el alma. Aquellas palabras del Evangelio aplicadas a la Virgen, y ella meditaba todas estas palabras en su corazón. Ella no quedaba indiferente ante los hechos y las palabras del Señor. Toda la vida del Señor quedaba registrada en la mente y en el corazón de la Virgen. Pues eso Juan Pablo II lo aplica a la vida de cada persona. La vida de cada ser humano está registrada y encuentra su explicación en el cariño y en la memoria de la madre de cada uno de nosotros. De tal manera que sustituir a las familias sería hacer un daño gravísimo a la sociedad. Porque la familia es la primera escuela social. Y es la primera escuela social porque todo aquello que pretende la sociedad del ser humano, reconocer su dignidad y tratarlo de acuerdo con esa dignidad, en la familia ya se vive de manera natural. Es en la familia donde, sin gran esfuerzo, la persona aprende el sacrificio, la generosidad, el compañerismo, la comprensión, el perdón. Y por eso, detrás de muchas personas que a lo largo de su vida han hecho daño a los demás, se esconde en el origen el no haber vivido la experiencia en la casa de ser amado correctamente y de ser tratado con la dignidad que corresponde a cada persona. Nadie da lo que no tiene y cada uno ama como ha sido amado. Igual dice él que el cuerpo se compone de células, la sociedad se compone de familias. No se puede respetar, dirá en la Carta a las Familias, los derechos del individuo si no se respetan los derechos de las familias. Porque el individuo es esencialmente un ser familiar. Cuando hace unos años aquí en España se quiso establecer un poco por imposición la asignatura Educación para la Ciudadanía, lo que se debatía era precisamente los derechos humanos. Recuerdo unas familias de un pueblo de Murcia, de Bullas, que fueron las primeras familias que pusieron un pleito al gobierno, porque decían eso. Lo que dice la Constitución española y lo que dice los derechos humanos es que los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas.
no según las convicciones morales y religiosas del Estado, sino según las convicciones morales y religiosas de los padres. Yo he traído a mi hijo al mundo y yo tengo el derecho de educar a mis hijos según las convicciones morales y religiosas. No se pueden respetar los derechos humanos si no se respetan los derechos de la familia, porque el hombre es constitutivamente un ser familiar. Por eso Juan Pablo II va denunciando a lo largo de toda su vida, de todo su magisterio, que lo que pretenden muchas veces los gobiernos, los estados, es aislar al individuo de la familia, porque así es más fácilmente manipulable. Y cuando eso se consigue, terminas por no respetar los derechos humanos. A Juan Pablo II no le gustaba mucho recibir premios o títulos. Y sin embargo hubo uno que sí quiso cogerlo, aceptarlo. Fue la universidad pública más grande de Europa, la Sapienza de Roma, la Facultad de Derecho, que quiso concederle el doctorado honoris causa por la defensa que había hecho de los derechos humanos a lo largo de 20 años en su magisterio. Y el Papa quiso coger ese premio, precisamente para que se viera la importancia que tiene la familia y los derechos humanos para la sociedad y para la Iglesia. Y cuando cogió el premio, Juan Pablo II dijo eso: forma parte de la evangelización de la Iglesia la promoción y la defensa de los derechos humanos, que es como un desarrollo de la ley natural, del decálogo, de los 10 mandamientos. Y además, no se pueden defender esos derechos humanos, los derechos de la persona, si no se defienden los derechos de la familia, porque el individuo es constitutivamente un ser familiar. Quiero seguir hablando del magisterio de Juan Pablo II. No sé hasta cuándo tengo que hablar. Pues yo voy hablando y yo cuando me digáis corto y dialogamos. Dice Juan Pablo II que, para que veamos la importancia que tiene la familia para Dios, hay un texto que se lee el día de la Sagrada Familia, en diciembre, después de la fiesta de Navidad, y que llama mucho la atención. Dice: el Señor se identifica con cualquier persona que tiene necesidad de los demás, y lo que le haces a esa persona con necesidad, de alguna manera se lo estás haciendo a Dios. Son las famosas obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; estuve enfermo, me visitaste. Bien. Pero dice Juan Pablo II, dice, ese texto que leemos en la Sagrada Familia llama mucho la atención, porque es una bendición especial, que va más allá del simple trato que puedo tener con una persona que tenga necesidad de mí. Va más allá, es una bendición más profunda. Esa lectura del libro eclesiástico dice eso: no abochornes a tu padre aunque chochee, ten indulgencia con él. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para expiar tus pecados. Entonces esa lectura hace una bendición de las personas que tratan bien a sus padres cuando estos más le necesitan, que no es normal. Dice el libro del eclesiástico: el que trata bien a su padre, el que trata bien a su madre, tendrá larga vida, será bendecido en los hijos, cuando rece será escuchado, y sus pecados se derretirán como la nieve,
por el trato cariñoso que ha tenido con sus padres cuando estos más le necesitaban. Ya digo, el Señor se identifica con cualquier persona que tenga necesidad de los demás, las obras de misericordia. Pero aquí hay como un salto. Lo que tú le haces a tus padres, especialmente cuando tus padres más te necesitan, queda para siempre grabado en el cielo. Agrada profundamente a Dios. Y Dios te va a conceder una bendición que no le promete a otro tipo de personas, sino especialmente a quien trate bien a sus padres cuando estos más necesiten a los hijos. Y es que es como si Dios, en su sabiduría, hubiera hecho coincidir dos etapas de la vida: la infancia y la vejez. Porque un anciano es como un niño, tiene necesidad de los demás. Entonces la experiencia que tiene un niño en donde tus padres se convierten para ti en tus ojos, en tus manos, en tus pies, en tu boca, durante muchos años, esa experiencia Dios quiere que de alguna manera tú la experimentes y se lo agradezcas a tus padres. Y por eso, cuando tu padre y tu madre es anciana, que de alguna manera se convierte como en un niño, tú puedes ser para ellos lo que ellos han sido para ti. Tú puedes ser para ellos sus pies, sus manos, su boca, sus ojos. Y eso, además de hacerte a ti mucho bien, porque es de bien nacidos ser agradecidos, queda para siempre grabado en el cielo. ¿Por qué? Porque, esto suena fuerte, pero es muy bonito, porque es como si Dios estuviera en deuda con los padres. Ese salmo que dice, en el abismo nadie te alaba. No es en el mundo de los muertos donde te alaban, sino que son los vivos, Señor, son los vivos los que pronuncian tu nombre. Dios quiere que haya seres vivos, porque en el abismo nadie alaba a Dios, que bendigan el nombre de Dios y que disfruten de lo que Dios ha creado. Y eso no es posible llevarlo a cabo sin la colaboración de los padres. Entonces, como si Dios estuviera en deuda con ellos. Es como si alguien me debiese a mí, como si yo le debiese a alguien dinero, y los favores que tú le haces al que yo le debo dinero me agrada a mí porque yo estoy en deuda con él. Y entonces eso es lo que le pasa a Dios. Es decir, ¿por qué Dios, que en general da una bendición a todo el que trate bien a los demás, da una especial bendición a quien trate a sus padres cuando más necesitan a los hijos? Pues es por eso. Dios sabe que en la tierra, de alguna manera, los que hacen las veces de Él son los padres, que dan a los hijos los tres pilares fundamentales de la existencia: la vida, el amor y la fe. La vida, el amor y la fe. Dios, que es padre y madre, muestra ese rostro de Dios Padre y Madre a los hijos a través del amor de sus padres. Por eso dice el Papa que las relaciones familiares son tan sagradas para Dios, porque son el vehículo esencial por el que se colabora con Dios para que vengan personas al mundo y bendigan el nombre de Dios. Esto nos hace ver la importancia que tienen cosas que a veces no hemos caído en la cuenta. Cosas físicas. No es casualidad que las personas sean engendradas fruto de un acto de amor del esposo y la esposa, donde el esposo y la esposa se hacen una sola carne. La Iglesia dice, hay que tratar a la persona con dignidad en todos los momentos de la vida, también cuando vienen al mundo. Y el lugar digno que Dios ha querido para que el hombre venga al mundo es
el momento en el que el esposo y la esposa se hacen una sola carne. Como dice la palabra, son procreadores, colaboran con Dios en la creación del ser humano, son procreadores. Eso dirá Juan Pablo II, el ser humano no es un producto. Los hombres no se producen como si fueran cosas, sino que se engendran. El lugar sagrado donde el esposo y la esposa se hacen una sola carne es la cuna que Dios ha elegido para hacer que el hombre venga al mundo. Igual que hay que tratar al hombre con dignidad en el último momento de su vida, igual que hay que tratar al hombre con su dignidad en la niñez, en la adolescencia, cuando uno es maduro, hay que tratar al hombre con su dignidad cuando viene a este mundo. Y el lugar digno que Dios ha querido para que el hombre venga al mundo es cuando el hombre y la mujer se hacen una sola carne. Esa acción física no es una cosa casual, sino que está prevista y querida por Dios. No es casualidad que una persona esté 9 meses en el vientre de su madre. No es casualidad. Es algo querido por Dios. Cuando se planteó el tema de qué se podía hacer con los embriones congelados en España y en el mundo, que mucha gente dijo, pues igual que uno adopta un niño, se podría adoptar un embrión. Y el magisterio de la Iglesia dijo no, porque cada niño tiene el derecho de ser gestado en el vientre de su madre. Lo dijo así. Las relaciones físicas no son intrascendentes para la persona. Dice Juan Pablo II, no es casualidad que estemos 9 meses en el vientre de nuestra madre. No es casualidad que seamos engendrados fruto de un acto de amor entre los esposos. No es casualidad que cuando naces, durante un año, seas, entre comillas, el animal más indefenso que existe. Que no sabe hablar, que no sabe andar, que necesita un cuidado inmenso de sus padres. Eso no es casualidad. No es casualidad que necesites que te amamanten. Porque esas relaciones físicas tan grandes entre padres a hijos son necesarias porque va a marcar la relación de esos seres para toda la vida. Cuando el mundo dice es un avance la clonación, el magisterio de la Iglesia dice es un retroceso. Es un retroceso que un hombre no venga al mundo fruto de un acto de amor del esposo y de la esposa. Es un retroceso. Porque la humanidad ha salido adelante, cada uno de nosotros hemos salido adelante, porque cada vez que viene un ser al mundo, hay un hombre y una mujer detrás, sus padres, que dicen, el que sea guapo que lo toque. Imaginaos la época antigua. ¿Por qué la humanidad, siendo a veces más débil que lo que había fuera, ha podido salir adelante? Precisamente por eso. Las relaciones familiares son tan fuertes, basadas también en las relaciones físicas, que hace que lo que le pasa a tu hijo, tú lo sientas como si te pasara a ti, cosa que no te pasa con el hijo del vecino. Le sale un grano a tu hijo y parece que el grano te sale a ti. Tiene un fracaso escolar tu hijo y parece que el fracaso escolar lo tienes tú. Tiene un fracaso amoroso y parece que el fracaso amoroso lo tienes tú. Si la humanidad se hubiera basado solo en las relaciones de trabajo, en las relaciones de vecinos, en las relaciones de amistad, pero no existieran las relaciones paternofiliales, el ser humano no hubiera salido adelante. El ser humano ha salido adelante precisamente porque se han creado esas relaciones familiares. Lo que le pasa a ese niño, su padre y su madre lo sienten como si le pasara a ellos. Y entonces hago todo lo posible por quitar esas debilidades o miserias de mi hijo. Eso es lo que se llama misericordia. Tus miserias yo las pongo en mi corazón, las hago mías. Y al hacerlas mías hago todo lo posible por quitarlas de tu vida. Cada uno de nosotros hemos salido adelante porque nuestros padres no nos han tratado solo con justicia, sino que nos han tratado con misericordia. Si nos hubieran tratado con justicia solo,
nos hubieran puesto en la calle a los pocos momentos de nacer y de vivir. Porque nosotros no le damos a nuestros padres lo que ellos nos dan a nosotros. Pero ellos tienen misericordia. Nuestras miserias las hacen suyas, las ponen en su corazón. Y al ponerlas en su corazón, poco a poco nos van transformando. Y Dios quiere que tengamos puestas esas relaciones familiares para poder entender las relaciones de Dios con el hombre. Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, nos trata con misericordia. Dios es amor, pero el apellido de Dios es la misericordia. Nuestras miserias Dios las pone en su corazón y las hace propias. Y al hacerles propias hace todo lo posible por quitarlas de nuestra vida. Por eso hay mucha gente que dice, no puedes entender el corazón de Dios hasta que no seas padre. Porque el padre no trata al hijo solo con justicia. Si se tratara solo con justicia, nosotros no hubiéramos crecido. Hemos crecido porque nos han tratado con misericordia. No se puede entender el corazón de Dios mientras no ha sido padre. Hay un texto en la Escritura que a mí me encanta, porque es el texto que mejor explica lo que es un padre y lo que es Dios. Es ese texto donde el hijo del rey David, Absalón, le declara la guerra a su padre. La guerra. O sea, es que voy a por ti. Le tengo envidia a mi hermano y voy a por ti. O sea, es que te declaro la guerra. Y el rey David dice, bueno, cogerlo, pero no matarlo. Pero, dice la Escritura, Absalón se enreda con el pelo en un árbol y entonces le atraviesan el corazón con flecha. Y viene uno de los generales del rey David y le dice, alégrate, porque hemos matado a tu mayor enemigo. Y entonces el rey David se cae al suelo y empieza a llorar. Ojalá hubiera muerto yo. Y le dice el general, no hay quien te entienda. Hoy debería ser un día de fiesta y lo has convertido en un día de luto. En vez de alegrarte con tu amigo, te alegras con tus enemigos. Y el rey David llorando, ojalá hubiera muerto yo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende el general del rey David? No entiende lo que es un corazón de padre. No puedo dejar de querer a mi hijo, fruto de mis entrañas, aunque mi hijo me declare la guerra, aunque quiera matarme. No puedo odiar lo que ha salido de mí. No entiende la misericordia. Las miserias del hijo, el padre las hace suyas, las pone en su corazón. Y esas relaciones familiares que se basan en la misericordia, por eso cada uno de nosotros hemos salido adelante. Somos hombres y mujeres de bien, porque nuestros padres han tenido una paciencia infinita. Nos han dicho las cosas, saben lo que querían de nosotros, pero luego nos han ido acompañando en el proceso de ir transformando las miserias en virtudes. Y eso ha hecho que nosotros progresemos y que poco a poco seamos hombres y mujeres de bien. Y esa experiencia de misericordia es la que Dios espera que de la familia se aplique a la sociedad. Porque es así como actúa Dios. Cuando el magisterio de la Iglesia quiere hablar de la doctrina social de la Iglesia, dice lo mismo. Mientras los hombres, las naciones se traten solo con justicia, el mundo no progresará. Somos hermanos, porque tenemos un mismo padre. Igual que en tu familia. Cuando a un hijo no le van bien las cosas, tu padre y tu madre te dicen, oye, ayúdale. Es que no se lo merece. Ya, pero es tu hermano. Es decir, no lo trato solo con justicia, sino con misericordia. Sus miserias las hago propias. Son las relaciones misericordiosas las que rigen la familia. Y eso hace que yo pueda ayudarte a salir adelante, aunque tú no te lo merezcas. Pues eso lo aplica a la sociedad. La sociedad es una familia, porque tenemos el mismo padre. Mientras que los hombres se traten solo con justicia, la sociedad, el mundo no progresará. La justicia tiene que ir corregida por la misericordia. Yo no sé si parar, hablar. Yo hago lo que vosotros me digáis. Nosotros estamos encantados. Si hablo un poco más o y después menos. Vale. De acuerdo.
Bueno, sigo con el contenido del magisterio de Juan Pablo II, ¿no? Hay un texto que el Papa emplea mucho para explicar lo que él desea transmitirnos, y se basa en el famoso texto de las bodas de Caná. Allí, si os acordáis, el Señor, la Virgen son invitados a una boda, y puede venir una cosa que afecte gravemente a esa fiesta de la boda, que es la falta de vino. Y hay unas tinajas de agua, no para beber, sino que son las tinajas de agua para lavarse, para las purificaciones. Y esa agua de las purificaciones el Señor lo va a emplear para transformarlo en el mejor de los vinos. Todo el mundo saca el vino bueno al principio y tú lo has sacado al final. El agua de las purificaciones, Dios lo transforma en el mejor de los vinos. Y ese texto de la boda de Caná, Juan Pablo II lo emplea para explicar la relación entre el amor humano y la caridad. El amor humano no es como el agua de las purificaciones, es decir, agua no potable, sino que es agua potable. El amor humano tiene el chispazo de Dios. Matrimonio y mortaja del cielo baja, dirá el refrán. Matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Por qué me he casado con esta mujer? Pues no lo sé. ¿Por qué me he casado con este hombre? Pues no lo sé. Igual que uno no sabe cuándo te mueres, pues tampoco sabes por qué te has casado con ese hombre y con esa mujer. He conocido otras chicas, he conocido otros chicos, y sin embargo, ¿cómo se han podido casar estas personas? Pues matrimonio y mortaja del cielo baja. Esa agua del amor humano es divina también. Dios lo ha puesto en el corazón. El Papa Benedicto lo decía muchas veces a los sacerdotes: decirles a los esposos, decirles a los novios que Dios no es enemigo de su amor, decírselo. Porque Dios no quita nada de lo bueno, noble y bello que tiene la vida. Y no lo quita porque lo ha hecho Él. Dios es el autor de la creación y es el autor de la redención. El amor noble de los novios, de los esposos, es algo divino. Que no teman quererse con todo su corazón, porque ahí está Dios. Hay un mecanismo del amor humano que te lleva al altar. ¿Cuál es ese mecanismo? Pues es el mecanismo de la conquista, del enamoramiento. El hombre conquista a la mujer conquista al hombre. ¿Y qué hay en esa conquista? Pues hay que el hombre da lo mejor de sí mismo como hombre, para decirle a la persona que ama: no pongas tus ojos en otro, porque el mejor lo tienes delante. Cuando una persona se casa no le tiene envidia a nada ni a nadie, porque piensa que tiene lo mejor. Nunca he visto a nadie que se case y que diga: el pobrecito hombre que nadie quería, estaba ahí en un rincón, me lo llevaba yo, la mujer que nadie le hacía caso. No, una persona que se case así tampoco puede aspirar a mucho más. No, nunca he visto eso. Cuando una persona se casa, no se cambiaría por nadie del mundo, porque piensa que tiene lo mejor. Es decir, puede haber otros hombres apuestos, pero para otras, el mejor es el mío. Puede haber unas mujeres más bellas o bellas, pero la mejor es la mía. O sea, cuando una persona quiere realmente a la otra, no tiene envidia a nada ni a nadie, no se cambiaría por ninguna otra persona del mundo, porque piensa que ese hombre, esa mujer es lo mejor que hay en el mundo para él. Cuando te enamoras, conquistas a la otra persona, en el sentido de que das lo mejor que llevas dentro. Esa es una idea de Juan Pablo II preciosa, y es que el amor saca lo mejor que la persona lleva dentro de su alma, de su corazón. Y eso también a nivel humano. Recuerdo aquel testimonio tremendo
de aquel equipo de rugby que se cayó en los Andes, uruguayo, y dos de ellos oyeron en la radio, habían dejado de buscarlos, y dos de ellos dijeron: vámonos de aquí, y cogieron una bolsa de carne humana de los fallecidos, de los que habían caído en el avión, con temperatura de 30 bajo cero. Cogieron parte del avión para hacerse sacos de dormir y estuvieron andando 100 kilómetros por los Andes, que se dice mucho, dos personas. Y entonces uno de ellos escribió un libro hace poco tiempo. Primero salió una película, un libro, Viven, el famoso Viven, ¿no? Pero hace poco escribió uno de ellos, Nando Parrado, escribió un libro que se llama Milagro en los Andes. Y entonces él dice: allí me di cuenta de que yo eso no lo hubiera hecho por coraje, ni por valentía, ni por nada. Me di cuenta allí que había un motor en la vida que es capaz de cualquier cosa. ¿Cuál es ese motor de la vida? Dice: el amor. Dice: yo lo hice por amor. Yo escuché por la radio que mi padre me estaba buscando. Había muerto mi madre y mi hermana en el avión, y mi padre me buscaba, y yo dije: tengo que morir lo más cerca que pueda de mi padre. Dice: yo me di cuenta allí que la fuerza más grande que hay en el mundo es el amor. Y es cierto. Es decir, el amor saca lo más bueno que lleva la persona dentro. Por amor hace uno lo que no haría por todo el oro del mundo. Y en esas circunstancias se muestra. Cuando una persona conquista a otra, da lo mejor de sí mismo. Dice Amoris Laetitia, el último documento del Papa Francisco. El esposo lo que tiene que hacer es, en su matrimonio, hacer que la mujer sea cada vez más mujer. La mujer tiene que hacer en su casa que su marido sea cada vez más hombre. La mujer tiene que ayudar al hombre a ser más hombre. El hombre tiene que ayudar a la mujer a ser más mujer. Cuando dos personas se casan, se conquistan, dan lo mejor que llevan dentro, dan lo mejor de sí mismo. Y además de dar lo mejor que uno lleva dentro, de nadie acepta más influencia de la persona que ama. La persona que más me influye es mi esposa. La persona que más me influye es mi esposo. Y la persona por la que me hago es mi esposo y mi esposa. El amor saca lo mejor que uno lleva dentro y recibe del otro la mayor influencia posible. Es como una esponja. ¿A quién escucho más? ¿De quién aprendo más? ¿A quién me abro más? De la persona que más amo. Dos personas que se hacen una sola carne van a ser las personas que más influencia van a tener uno del otro, y la persona que va a sacar del otro lo mejor que lleva dentro. Cuando dos personas se casan, se conquistan, dan lo mejor que uno lleva dentro como hombre, dan lo mejor que uno lleva dentro como mujer. Y eso, dice el Papa, es un derecho de los que se casan. Es un derecho de la esposa de pensar que el mejor del hombre vive y duerme en su casa. Es un derecho del esposo de pensar que la mejor mujer vive y duerme en su casa. Eso es lo que se dice en el refrán castellano: la mujer compuesta saca al hombre de otra puerta. Se puede aplicar al hombre y a la mujer. Quien está contento con lo mejor no se conforma con lo peor. Cuando un hombre casado se relaja, no solo se hace daño a él, está machacando su matrimonio. Cuando una mujer casada se relaja, no solo se está haciendo daño a sí misma, sino que está machacando su matrimonio. Muchas personas que ponen el corazón y la cabeza fuera del hogar, precisamente por eso. Este no es el que me trajo al altar, esta no es la que me trajo al altar. En la medida en que una persona, un hombre, se degrada, está poniendo el socavón también del matrimonio. En la medida en que una mujer se degrada, está poniendo el socavón del matrimonio. Cuando dos personas se casan, se conquista, sacan lo mejor que llevas dentro. Y además de conquistarse, lo que hace es estudiar a la persona que amas para agradarle en todo. Para agradarle en todo. No te estudio porque te espíe, no te estudio porque te controle, sino que te estudio porque me interesas. Te estudio porque quiero agradarte en todo. Por eso cuando aquellas personas que son el amor de los amores, que es el matrimonio, que está llamado a sacar envidia a los demás, muchas veces entra y se parece una fonda, un sitio donde comen y duermen juntos, pero que ves que el tesoro del esposo no es la esposa, y que el tesoro de la esposa no es el esposo.
que parece que tienen intereses contrapuestos. No nos vamos a separar, ¿a dónde vamos a ir ya nosotros? Pero que en los ojos, en la conducta, no se ve que el tesoro del esposo sea la esposa y el tesoro de la esposa sea el esposo. Y no se ven esos detalles, agradarte en todo, todo lo tuyo me interesa. Me esfuerzo en ser cada vez mejor persona, porque eso es un enriquecimiento no solo para mí, sino para ti. Entonces se están poniendo los fundamentos para que el amor humano se vaya socavando. El amor humano es como el fuego, que se le alimenta constantemente o si no se apaga. Ese amor humano que Dios ha puesto en el corazón es el fundamento de la felicidad. La felicidad humana está unida al cariño, y el cariño más grande es el cariño esponsal. Y es el cariño más grande porque se da el cuerpo. Yo quiero a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi amigo, pero el cuerpo como expresión del amor, dos personas que se hagan una sola carne, es el amor esponsal. Es tan grande el amor esponsal que se entrega el cuerpo. Es tan grande el amor esponsal que de ahí, con la ayuda de Dios, salen criaturas. Trasciende a los esposos, de ahí la palabra matrimonio, trasciende a los esposos. Cada uno de los hijos es la síntesis más perfecta de los dos. No puedes separar de un hijo lo que pone el padre o lo que pone la madre. Es la síntesis perfecta de los dos. La imagen más perfecta del padre, la imagen más perfecta de la madre, por el que daría sin lugar la vida a cada uno de los esposos. Y cada uno de los esposos es el recuerdo permanente de su amor. Igual que uno tiene fotos o vídeos de la boda, los hijos le dicen a sus padres todos los días: papá, mamá, os recuerdo que os habéis amado, porque fruto de vuestro amor estoy yo aquí. Es tan grande el amor matrimonial que se entrega el cuerpo. Es tan grande el amor matrimonial que con la ayuda de Dios de ahí saldrán criaturas. Y el matrimonio para las criaturas es la escuela del amor. Qué importante es esto. Qué pensamiento más profundo de Juan Pablo II. Dice Juan Pablo II: todas las relaciones de los hijos van a estar marcadas por la relación de los padres. ¿Dónde aprende un niño a tratar a las mujeres? Viendo cómo su padre trata a su madre. ¿Dónde aprende un niño a tratar a los hombres? Viendo cómo su madre trata a su padre. ¿Dónde aprende un niño a tratar a las personas mayores? Viendo cómo sus padres tratan a sus propios padres. ¿Dónde aprende un niño a tratar a los niños? Viendo cómo mis padres me tratan a mí y a mis hermanos. La escuela del amor son los padres. Tomás Melendo, que es catedrático de metafísica de Málaga, ¿no? Lo decía con todas formas. Es que yo descubrí, leyendo a Juan Pablo II, que lo más grande que yo podía hacer en mi vida es querer a mi mujer. Porque ese cariño iba a ser el fundamento de todas las relaciones que luego mis hijos iban a tener en su vida. Y eso que parece, ¿qué cosa me ha ponido? Una poesía. Pues si leéis el testimonio de Nathanson, que fue el que montó la clínica de abortos más grande del mundo, hizo 5.000 abortos con sus propias manos, se divorció varias veces, le pasó por la cabeza el suicidio, y luego a los 70 años se convirtió, se bautizó. Pero él, la mano de Dios, escribió un libro testimonio donde empieza a contar cosas de su infancia. Dice: mi padre, que para mí era un dios, solo hablaba de dinero y maltrataba a las mujeres. De tal manera que un día yo en mi casa empecé también a insultar a mi madre igual que a mi padre. Mi madre salió con las tijeras detrás de mí. Y dice, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver lo que usted fue después con eso que estaba usted viviendo en casa? Dice, porque el monstruo que fue después se engendró en mi casa. Para mí mi padre era el punto de referencia, era Dios. ¿Y qué aprendí de él? Que lo único importante en la vida es el dinero y utilizar a las mujeres. Yo no sabía amar, por eso fracasé en los matrimonios. Por eso cometí tantos abortos, incluso, decía él, el de mi propio hijo. El monstruo que yo fui después se engendró como semilla en mi propia casa. La escuela del amor, del trato de todas las personas, es el propio matrimonio. Es tan grande el amor matrimonial que sin darse cuenta uno se convierte en un oasis no solo para él, sino para todos los que se acercan a ellos. La gente necesita estar cerca de personas que se aman, que se respetan. Y no hay nada como acercarse a un matrimonio que se quiere, que es un estímulo para los solteros. Merece la pena casarse. Fíjate estas personas cómo se quieren. Para la gente que ya lleva tiempo y que entra a veces en la rutina o la falta de perdón.
Pues un matrimonio que se quiere, que se perdona, es un estímulo para las personas que ya llevan casados tiempo. Es tan grande el amor matrimonial que el Señor lo ha elegido como signo de que existe y que nos ama. ¿Cómo sabe el mundo que Dios existe y que nos ama? Viendo como el esposo quiere a la esposa, viendo como la esposa quiere al esposo. Esto lo digo con toda la convicción, con todas las fuerzas del mundo. Nadie llora más cuando un matrimonio se rompe que Dios. Nadie, nadie. El que más sufre es Dios. El que más llora es Dios. Porque es el signo más palpable y evidente de la existencia de Dios y que Dios nos quiere a cada persona. Qué bien lo explicaba Cafarra, el cardenal de Bolonia, primer fundador del Juan Pablo II. Qué bien lo explicaba. Decía, Dios ha elegido en este mundo dos signos para mostrar su existencia y su amor. Uno es el matrimonio, el otro el celibato por el reino de los cielos. ¿Cómo sé yo en concreto cómo Dios me quiere a mí, individualmente, a cada persona? Por el matrimonio, por el sacramento del matrimonio. Como ese esposo ama a esa esposa y esa esposa ama a ese esposo, así Dios nos quiere a cada uno de nosotros. El amor concreto de Dios a cada persona, uno lo ve reflejado en el sacramento del matrimonio. Pero ¿dónde veo yo el amor universal? Cómo Dios nos quiere a todos los hombres, no ya a cada uno en concreto, sino a todos los hombres. Pues eso lo veo yo en el celibato por el reino de los cielos. Esta religiosa, este monje, este sacerdote no se casa porque como quiera ese niño, como quiera esa mujer, como quiera ese matrimonio, como quiera ese anciano, estoy yo viendo con mis ojos cómo Dios nos quiere a todos los hombres. Se complementa el sacramento del matrimonio y el celibato por el reino de los cielos. Uno muestra el amor concreto, otro muestra el amor universal. Pues ese amor humano, donde se quiere a cada persona por lo que es, donde es la escuela del amor, el amor más grande porque dos personas hacen una sola carne, donde uno saca lo mejor que lleva dentro, donde uno recibe lo máximo de la otra persona en él, se van transformando uno el otro, se van pareciendo, todo se pega menos la hermosura. El Señor en las bodas de Caná le quiere dar, lo quiere transformar en el amor de calidad. Ese amor humano que Dios ha puesto en el corazón le quiere dar una calidad superior. Y es el famoso texto de 1 Corintios 13, ese que elige todo el mundo cuando se casa, que el rey de España lo eligió. 1 Corintios 13. El amor no se irrita, no es maleducado, no es egoísta, no se engríe, no lleva en cuenta el mal, todo lo cree, todo lo espera. Ese texto que tanto le gusta a la gente, que José Luis Perales le puso música e hizo la canción Amor sin límite. Dice que fue una boda, dice, ¡jo, qué texto más chulo! Fue otra boda. Cuando se leen todas las bodas, ¡qué texto más chulo! Pues cogió ese texto y dijo, tengo que hacer que, voy a ponerle música y le hago una canción, Amor sin límite. ¿Por qué a la gente que se casa le gusta escuchar esa lectura? Porque así nos gustaría a cada uno ser amado y amar. Y eso no se encuentra en ningún sitio del mundo. Mi madre me quiere mucho, pero a veces se irrita y lleva en cuenta el mal. Es que no es la primera vez que lo hace, que ya son 20 veces, ¿no? Cuando se pelean los matrimonios esto es típico. No. Si no es la primera vez que me lo hace. Ya me dijo mi madre, lleva cuidado con quien te casas porque esa o ese, cuando uno deja que el otro lleva en cuenta el mal, empieza a sacar la lista de agravios. Entonces a mí me gustaría ser amado como dice 1 Corintios 13, el amor no es maleducado, no es egoísta, no se irrita, no lleva en cuenta el mal, no se engríe, todo lo cree, todo lo espera. Eso es lo que, todo aguanta, eso es lo que desea mi corazón. Pero eso ¿dónde está? Porque mi marido me quiere mucho, pero a veces toma vacaciones en ese amor. Mi madre me quiere mucho, pero ¿quién es la única persona que ha amado así, siempre y en todo lugar a todas las personas? El Señor. Entonces, a través del sacramento del matrimonio, el amor humano que ha puesto Dios en el corazón, que no es el agua de las purificaciones, sino agua potable, el amor humano lo ha puesto Dios en el corazón del hombre. Dios quiere transformarlo en un amor más perfecto. Es el amor de caridad, es su propio amor. Hay un libro precioso que se llama Amaneció de noche, que escribió la mujer de Narciso Yepes. Narciso Yepes es el guitarrista excepcional, español, murciano, de Lorca,
que se bautizó, pero no hizo la primera comunión hasta los 20 y pico años, porque dice que, bueno, no hizo la primera comunión y fue a París y se quedó allí mirando el Sena y allí sintió una llamada de Dios que decía: me tiene abandonado. Dice: bajé del puente, me fui a la iglesia que había al lado y no me di cuenta que era una iglesia ortodoxa. Estoy allí hablando con el cura 2 horas y luego me di cuenta que era ortodoxo. Llegué a España, me dieron catequesis y hice la primera comunión. Dice: desde entonces nunca me he olvidado de Dios. Cuando hago un concierto se lo ofrezco a Dios. Bueno, pues la mujer de Narciso Yepes escribió un libro que se llama Amaneció de noche. Narciso Yepes murió de cáncer y cuenta cómo él, Narciso Yepes, le decía: no me pongan morfina porque quiero seguir viendo tu rostro. Si me ponen morfina, le decía a su mujer, ya no te veo la cara, y yo lo que quiero es verte la cara, ¿no? Un hombre de profunda fe, un amor a Dios impresionante, y entonces hay una simbiosis del amor humano y el amor sobrenatural. Dios no quita nada de lo bueno, noble y bello que tiene la vida. Decirle eso a los novios, decirle eso a los esposos, decía Benedicto XVI. Dios no es enemigo del mundo porque lo ha hecho Él. Por eso siempre pongo este ejemplo: no tener miedo de querer al Señor con toda vuestra alma, porque lo único que va a quitar Dios es lo que os haga daño. Quererlo con todo vuestro corazón. Y siempre pongo esos dos ejemplos. Hay una modelo argentina que se llama Valeria Maza, que le parece a Claudia Schiffer. El modelo tiene 4 o 5 hijos, bien, y es representante de la Santa Sede allí en Argentina, bien. Y dice: bueno, una persona que reza más que el niño Jesús, porque reza más que el niño Jesús, y yo no veo que haya perdido atractivo, o que no ame su profesión, o que no ame su marido, o que no ame a su hijo. No, quiere mucho al Señor, reza más que el niño Jesús, pero sin embargo eso no ha ido en deterioro de todo lo bueno que Dios ha puesto en su vida. Y lo mismo le pasa, por ejemplo, a Bono, el de U2, ¿no? Un hombre que también reza mucho, que lee mucho el Evangelio, que medita, que la letra de sus canciones hace muchas veces referencia a Jesucristo, que estuvo propuesta a Nobel de la Paz porque consiguió que se cancelara la deuda del tercer mundo, y no deja de amar al mundo, y que no deja que no le guste la música y las preocupaciones sociales, y que ame a su mujer y que ame a sus hijos. Dios no quita nada de lo bueno, noble y bello que tiene la vida. Lo único que quita es lo que puede hacerte daño. A través del sacramento del amor, lo que hace el Señor es que ese amor humano que Dios ha puesto en vuestro corazón y que os ha llevado al altar, cada vez por la unión con Cristo se vaya pareciendo más a su propio amor. ¿Cuál es la diferencia entre la caridad y el amor humano? Se parecen mucho, pero la caridad no tiene vacaciones y no hace acepción de personas. El Señor incluso en la cruz, incluso a sus enemigos, los está perdonando. El amor humano hace acepción de personas. A una persona las quiero mucho y con esas cualidades de 1 Corintios 13, pero a otros no quiero ni verlo. Y luego, incluso a las personas que quiero pago vacaciones. Mira, cuando pierdas Madrid no me hables porque te mando a paseo, ¿no? Hay descanso, hay lapsus en el amor. La caridad no, ni hace acepción de personas, ni hace vacaciones en el amor. Bueno, voy a parar porque